Fui citado para comparecer ante la agente del Ministerio Público, quien comentó que días antes se había suscitado un choque entre un vehículo y un caballo que me pertenece a mí. Según me indicaron, los daños del vehículo eran considerables y por tal motivo había una querella en mi contra. Me presionaron para que accediera a firmar un acuerdo en el que yo me hacía responsable del accidente y por consecuencia me comprometí a pagar todo bajo la amenaza de que de no hacerlo así, yo podría ir a la cárcel. Nunca entendí bien el alcance de lo que había pasado. Soy una persona de origen rarámuri y he querido apoyo para que me expliquen lo que puede pasar. Recomendación 25/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Buenos días a todas y todos. Saludamos a las personas que nos acompañan el día de hoy en este 13º módulo del programa de formación en derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, edición 2021. Alumnas y alumnos diplomantes, al personal de los organismos públicos defensores de derechos humanos en México, al personal de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como al público en general. En este momento, quiero saludar a las distintas autoridades que nos acompañan para estar presentes en este 13º módulo. Me refiero al doctor Ángel Miguel Cruz Cervantes, director de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en representación de la doctora Arely Pérez López, directora general de la Cuarta Visitaduría. Al licenciado Néstor Manuel Armendariz Loya, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, así como también a nuestro secretario técnico ejecutivo, licenciado Jesús Yair Araiza Galarza. También saludo en este momento a nuestro panel de expertos que nos acompañan, al doctor Eliseo Muñoz Mena, director de Asuntos Indígenas en Reclusión de la Cuarta Visitaduría, así como al licenciado Felipe Ruiz Becerra, coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC. En este momento, quiero otorgar el uso de la palabra al licenciado Néstor Manuel Armendariz Loya para que nos rinda un mensaje de bienvenida. Maestro, adelante. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto coincidir con ustedes. Saludo con afecto al maestro Ángel Miguel Cruz Cervantes, director de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en su persona, por favor, a la doctora Arely López, directora general de dicha visitaduría. Igualmente, me da mucho gusto saludar y coincidir con el doctor Eliseo Muñoz Mena. Sabe que le tengo un gran aprecio y admiración al trabajo que ha realizado, a su amplia trayectoria y al conocimiento que tiene en el tema que nos expondrá en su carácter de director de Asuntos de Personas Indígenas en Reclusión de la misma Cuarta Visitaduría. Y por supuesto, un gusto coincidir nuevamente con el licenciado Felipe Jesús Ruiz Becerra, quien es coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Les comparto, para quienes no estén enterados, COSIDAC es una institución referente incluso a nivel nacional, pionera en el tema de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, contamos con el orgullo aquí en la Comisión Estatal, lo digo con toda sinceridad y agradecimiento, de que el licenciado Felipe Ruiz es consejero consultivo de esta comisión, y además del amplio conocimiento que tiene en el tema de los derechos de miembros de pueblos y comunidades indígenas, especialmente quienes se encuentran en privación de la libertad, pues tiene una gran experiencia en todo el tema de la defensa de los derechos humanos, y nos ha aportado a nosotros como organismo local muchos de sus conocimientos. Mi agradecimiento por ello, licenciado. Me da mucho gusto saludar también al maestro Paulo Sergio Martínez, quien muy activo en la coordinación de todo este diplomado, a mis compañeros, por supuesto, el licenciado Yair Araiza y el licenciado Saúl Castañeda, quien ha sido pues partícipe de manera muy activa en diferentes módulos de este diplomado. Gracias a nombre de la Comisión Estatal por dejarnos bien posicionados ahí, licenciado. Pero por supuesto, saludar y felicitar a todas las personas que se encuentran tomando este diplomado y que ya están a unas cuantas sesiones de concluirlo. Este diplomado de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas es sin duda un programa de alto nivel, del que nos sentimos muy orgullosos de formar parte, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, pues se trata de una formación que está profesionalizando y fortaleciendo a quienes se dedican a la defensa de los derechos de las personas
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Un grupo con el cual se tiene sin duda una deuda histórica en cuanto al reconocimiento de sus derechos, pero sobre todo en el respeto y en el cumplimiento efectivo de los mismos. En la actualidad, el reconocimiento jurídico de los derechos humanos debe trasladarse al pleno respeto y vigencia ya en los hechos, en la práctica diaria, ya que las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, enfrentan importantes desafíos para el pleno ejercicio de sus derechos ante la profunda desigualdad que vive nuestro país. Datos del Coneval nos indican que la gran mayoría de la población indígena vive en condiciones de pobreza e incluso de pobreza extrema, lo que nos habla de una enorme brecha que existe para que puedan acceder a derechos básicos como es la alimentación, la salud, la educación, ya ni qué decir de otros derechos de nuevas generaciones, ¿no? Esta situación orilla a iniciar una cadena de acciones como lo es la migración en búsqueda de mejores oportunidades, que únicamente viene a intensificar su situación de vulnerabilidad y hasta poner en riesgo su identidad cultural, ya que les acarrea más problemas y los pone en un mayor riesgo. Incluso no podemos ocultar que aquí a nivel local, a nivel estatal, pues se han dado recientemente casos muy lamentables de desplazamiento forzado con todas las complejidades que ello implican. A pesar del reconocimiento de los derechos de estos grupos por medio de acuerdos internacionales, legislación federal y local en la materia de protección y defensa, la realidad nos exige fortalecernos como organismos públicos de derechos humanos, como organizaciones de la sociedad civil, desde la academia y desde el funcionariado y desde el servicio público para hacer una más efectiva labor en pro de los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria. Ya en el caso particular de los derechos de personas indígenas en reclusión, nuestro sistema de justicia penal está orientado principalmente a garantizar el debido proceso con la diferenciación de su condición de vulnerabilidad, ya que entra aquí la cuestión de la interseccionalidad por las características que revisten algunas de las personas que se encuentran en esta situación. En la experiencia de nosotros como organismo público local, defensor de los derechos humanos, hemos podido conocer que las dificultades que enfrentan principalmente las personas privadas de la libertad que pertenecen a algún pueblo o comunidad indígena son aspectos como la falta de orientación o de información por el delito que se les imputa. Otros aspectos, quizá con mayor recurrencia, son la falta de intérpretes y de una verdadera defensa letrada durante el proceso penal. Como bien lo comentaba nuestro compañero Saúl Castañeda al inicio, pareciera que son cuestiones que están superadas, pero no, acabamos hace unas cuantas semanas o meses de emitir esta recomendación, donde queda más que evidenciada la falta de intérprete, la falta de una verdadera orientación y cómo se llega a pasar por encima de los derechos elementales de una persona donde a lo mejor ni siquiera la vía indicada, sin prejuzgar esto, era la vía penal. Entonces, esto es una clara muestra de todo a lo que se enfrentan en la vida diaria las personas ante una situación con la justicia máxima cuando es de naturaleza penal. Además, en ocasiones, conductas como la discriminación de la que son objeto por parte incluso de compañeras y compañeros internos y del mismo personal de custodia son otros aspectos que se denuncian. Pero quizá uno de los aspectos que más les pueden afectar en su pleno desarrollo y en el proceso de reinserción es la escasa o la limitada visita familiar debido a la lejanía con los centros penitenciarios o que existen entre los centros penitenciarios y sus comunidades de origen. Pero bueno, ya no quiero ahondar más en esto, hablar de lo que dos personas especialistas verdaderamente en este tema nos compartirán. Ya no quiero invadir o ir a cometer alguna imprecisión. Nos quedamos mejor en manos de quien sabe realmente de esto y nos compartirá el día de hoy. Nada más que querría cerrar con mencionarles que la profesionalización de quienes se dedican a dar seguimiento a este tipo de casos es imperativa para disminuir la recurrencia de las violaciones a los derechos humanos, ya que, como les comentaba, creo que siguen ocurriendo con una lamentable frecuencia. Reitero por último mi agradecimiento a quienes organizan, a la Comisión Nacional y demás organismos que han sido convocados para ellos. Agradecemos la invitación para tal efecto y sobre todo a quienes cursan este diplomado. Enhorabuena para todas y todos y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y a continuación quiero también ceder la palabra al maestro Ángel Miguel Cruz Cervantes, director de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Cuarta Auditoría, en representación de la doctora
Arely López Pérez para que nos rinda también un mensaje de bienvenida. Adelante. Buen día a las y los estudiantes, a los integrantes del panel de ponentes y a los representantes de las comisiones y organismos de derechos humanos que hoy nos acompañan. Reciban un afectuoso saludo de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así también de nuestra directora general, la doctora Arely López Pérez, que hoy por cuestiones de salud no se encuentra y estoy en su representación. Expreso nuestra gratitud institucional al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el maestro Néstor Armendáriz Loya, apreciado aliado de esta comisión. Hago un reconocimiento al trabajo realizado por el equipo de la Comisión Chihuahuense, quienes contribuyen para hacer posible la transmisión de este módulo de diplomado de formación en derechos humanos. De igual forma, agradezco a los integrantes de nuestro panel, en primer lugar al licenciado Felipe de Jesús Ruiz Becerra, coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, y en segundo lugar al director de Asuntos de Personas Indígenas en Reclusión de la Cuarta Visitaduría de esta Comisión Nacional, al doctor Eliseo Muñoz Mena. Finalmente, destaco también y agradezco la participación en este importante panel del maestro Saúl Castañeda Domínguez, amigo de esta Cuarta Visitaduría General, integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, quien moderará este evento. Es muy importante contar con todas y todos ustedes en este ejercicio de formación en derechos humanos, en el cual hoy tendremos la oportunidad de abordar, analizar, reflexionar y abrir nuevas rutas de conocimiento sobre un tema de enorme relevancia, que es la situación de los derechos humanos de la población indígena en reclusión en los centros de readaptación social. De acuerdo con la información proporcionada por el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta agosto del 2021, la población indígena privada de la libertad en los centros de reinserción social del país era de 7,400 personas. De esta población, 7,050 pertenecen al fuero común y 350 al fuero federal. 255 son mujeres y 7,145 hombres. En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con la Dirección de Asuntos de Personas Indígenas en Reclusión, dedicadas exclusivamente a la defensa, de promoción y divulgación de los derechos humanos de las personas indígenas que se encuentran en situación de cárcel en los centros de reinserción social de la República Mexicana. Dado que el 95.2% de la población indígena privada de la libertad pertenece al fuero común, cuya gran mayoría se encuentran internos en centros penitenciarios estatales, la Dirección de Asuntos de Personas Indígenas en Reclusión realiza visitas a centros estatales a fin de entrevistarlos y recabar sus peticiones sobre su situación jurídica y o condiciones de internamiento, por lo que se realizan las gestiones correspondientes y una vez analizado el contenido de las mismas, por razón de competencia se brinda la atención requerida de acuerdo a cada caso planteado. A partir de las visitas realizadas y de la observación por parte de las personas servidores públicas de esta Comisión Nacional, se han observado diversas problemáticas relacionadas con las personas indígenas en reclusión que son independientes de su situación jurídica, entre ellas la discriminación en la que en ocasiones son objeto por parte del resto de la población interna por su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena, la falta de información sobre los derechos humanos que les asiste, la escasa visita familiar que reciben debido a la lejanía de sus comunidades, la deficiente atención médica que reciben en el centro de internamiento, las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales encaminadas a su reinserción social,
la falta de apoyo inmediato de intérpretes o traductores en su lengua durante el procedimiento penal, la carencia de defensores públicos que hablen su lengua, la falta de sensibilización sobre las circunstancias particulares de las personas indígenas. Todos esos problemas son lo que abordan y lo que ven los compañeros que dirige el doctor Eliseo. En ese sentido, una actividad muy importante es informar a la población indígena interna y a los funcionarios públicos sobre los derechos humanos de las personas indígenas en reclusión, con la finalidad de que puedan identificar situaciones en las que se violen o se puedan violar sus derechos humanos, ya sea por acción o omisión de las autoridades pertinentes. Para esta Comisión Nacional es de primordial importancia que las personas indígenas privadas de su libertad tengan acceso efectivo a programas de inserción social con pertenencia cultural. Asimismo, debido a la frecuencia de esta carencia, se solicita apoyo inmediato de intérpretes traductores durante el proceso penal que se les instruye. En ese sentido, la Comisión Nacional este año realizó 3 trípticos traducidos en 8 lenguas maternas con los siguientes títulos: Derechos humanos de las personas indígenas víctimas u ofendidas en el sistema judicial de justicia penal. Otro, Derechos humanos y garantías de personas indígenas en el sistema de justicia penal. Y el tercero, derecho de los pueblos indígenas para contar con una persona intérprete traductora, los cuales tienen la intención de ayudar a las personas indígenas en reclusión a tener más información sobre sus derechos humanos y estos no sean violados. Durante las entrevistas y visitas in situ realizadas a personas indígenas privadas de la libertad, tan solo en lo que va del 2021, se han entregado un total de 2.445 trípticos como material de divulgación y difusión de derechos humanos en español, náhuatl y tzotzil, información generada exclusivamente por este organismo nacional en beneficio de este grupo de población en situación de vulnerabilidad. Además, durante este año se han realizado 1.013 entrevistas a personas indígenas en diversos centros penitenciarios del país, de las cuales 762 han originado escritos de queja o petición. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha identificado que generalmente para las personas indígenas delinquir empeora su situación de vulnerabilidad, ya que al enfrentarse al sistema de impartición de justicia y a los sistemas carcelarios son objetos de innumerables violaciones de sus derechos humanos, como lo es en su derecho al debido proceso, el cual implica necesariamente información respecto a su situación jurídica, presencia de un traductor o intérprete, derecho de defensa, presunción de inocencia, retrasos intencionales, abusos e indolencia por parte de los defensores de oficio y la frecuente aplicación de penas excesivas. Ante esta situación, este organismo ha resuelto varias quejas, principalmente durante el trámite de acuerdo con las autoridades, pero la situación de las personas indígenas en reclusión sigue siendo en general discriminatoria por la desigualdad que enfrentan tanto los demás internos no indígenas como algunos funcionarios públicos. Entre los retos importantes está garantizar un debido proceso a través de sus características fundamentales, así como vigilar que las personas indígenas privadas de su libertad reciban una adecuada atención con base en estándares fijados por las leyes nacionales y tratados internacionales, con respeto pleno y restricto a su dignidad, atención no discriminatoria por parte de autoridades y servidores públicos, atención médica adecuada, el apoyo de intérpretes y o traductores en su lengua y formación de defensores públicos que se comuniquen en su lengua y que reconozcan costumbres y cosmovisiones. Es tarea primordial de los organismos de derechos humanos vigilar que se respeten los derechos de todas las personas, independientemente de su sexo, origen nacional, étnico o condiciones económicas, sociales o culturales, cuando se enfrentan a un sistema de justicia. Estoy plenamente seguro de que este ejercicio de reflexión
será de gran utilidad para fortalecer nuestro trabajo en favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México. Y concluyo, en la CNDH defendemos al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ángel Miguel Cruz. Y bueno, con ello vamos a dar inicio a nuestro programa académico del día de hoy, denominado Derechos de las Personas Indígenas en Reclusión, en el que nos acompañan el doctor Eliseo Mena, así como también el licenciado Felipe Ruiz, y de quien me permitiré explicar brevemente parte de la dinámica que vamos a seguir el día de hoy. Ambos ponentes contarán con un tiempo de hasta 40 minutos para presentar sus ponencias. Terminando esta fase de la ponencia, se abrirá una primera ronda de preguntas y respuestas para que pueda generarse la interacción entre las personas diplomantes y participantes que siguen la transmisión de este diplomado. Y una vez finalizada la ronda de preguntas y respuestas, abriremos un segundo espacio con el propósito de que se intercambien reflexiones y conclusiones finales de parte de nuestros ponentes, y finalizada esta parte también ya dar inicio a lo que es la parte final, donde estaremos despidiendo la sesión del día de hoy. Es por ello que me permito en este momento también invitar a nuestras participantes que nos acompañan, que estén muy atentos a las pláticas que nos tienen. Son pláticas muy valiosas, muy importantes, muy actuales, de una problemática que se vive en México, y también que una vez que les escuchemos, estén interactuando con nosotros a través de los diferentes medios que están a su disposición, para que nos hagan llegar todas sus preguntas e inquietudes y pasarlas a nuestros panelistas en su momento oportuno. Con ello me permito introducir a nuestro primer panelista. Él es el doctor Eliseo Muñoz Mena, director de Asuntos de Personas Indígenas en Reclusión de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de quien me permito leer brevemente parte de su semblanza curricular. El doctor Eliseo es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal Penal, también cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y además es doctor en Investigación de Juicios Orales. Tiene título honorario como doctorado honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Como parte de su experiencia laboral y dentro de la administración pública, ha ejercido como comisionado y secretario rural municipal en la Agencia Rural Municipal de la Ranchería Ocotal, Huitepec, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como abogado inspector, dictaminador sanitario y asesor jurídico de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, como director de promoción y difusión de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y como director de Asuntos Indígenas en Reclusión de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, cuenta con una amplia experiencia como docente y catedrático en distintas universidades en materias de derecho, tanto a nivel posgrado, en maestría y doctorado. Y como parte de su trabajo de investigación, también ha colaborado como investigador del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas, así como director de tesis de licenciatura, especialidad y maestría, contando ya con diversas publicaciones de autoría propia en diversos libros, como Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, y la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito. Con ustedes, cedo el uso de la palabra al doctor Eliseo Muñoz Mena para que nos comparta su ponencia. Adelante, doctor. Buenos días a todos y a todas quienes se encuentran este día presentes en este diplomado a cargo de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Saludo con particular afecto al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en el mismo tenor a mis compañeros, el maestro Saúl Castañeda Domínguez, el maestro Felipe de Jesús Ruiz Becerra, licenciado Jesús Jair Araiza Galarza, y por supuesto también a la doctora Arely López Pérez, que no se encuentra presente por algunas cuestiones de salud, pero a quien le envío un afectuoso saludo. También saludo afectuosamente al maestro Ángel Miguel, director de la Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos,
y en particular mi agradecimiento también a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra Ibarra, quien hace posible este evento. Pues bien, dicho esto, expondré algunos tópicos relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Me parece que es un tema trascendental, es un tema fundamental, y de algunas reflexiones que iré comentando durante mi participación. En un primer momento abordaré algunos aspectos constitucionales y legales en torno a los derechos humanos de personas privadas de la libertad y particularmente indígenas. En un segundo momento les compartiré algunas cifras, algunas estadísticas en torno a la población indígena y afromexicana en México. En un tercer momento les compartiré algunos datos, algunas estadísticas también con las que contamos en torno a la población indígena y afromexicana privada de la libertad. Y finalmente me permitiré compartir con ustedes algunas reflexiones finales, algunas de ellas a título institucional y posiblemente otras de ellas también a título personal. Bien, bajo esta temática compartiré con ustedes estas reflexiones. En ese sentido, en primer lugar, habría que considerar que el sistema penitenciario en México tiene su fundamento en el artículo 18 constitucional, en el artículo 18 de la Constitución Política Mexicana, en el cual se establece que la base del sistema penitenciario en México debe sustentarse en el respeto a los derechos humanos, en la capacitación para el trabajo, en el trabajo mismo, en la educación, en la salud y en el deporte. Es decir, trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte, me parece que son los derechos humanos fundamentales de todas las personas privadas de la libertad en términos del artículo 18 de la Constitución Política Mexicana. Todo ello, por supuesto, con miras a lograr la tan aspirada reinserción social de los sentenciados y provocar, dice la Constitución, que el sentenciado o quien ya compurgó una pena no vuelva a delinquir. Bien, en este sentido también habría que considerar que el artículo 18 en su párrafo octavo señala también algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con el derecho que tienen las personas a compurgar sus penas en un centro penitenciario cercano a su domicilio a fin de propiciar la reintegración a la comunidad. En el caso particular de personas indígenas y afromexicanas, por supuesto que ese derecho se traduciría en el deber que tiene el Estado de que el lugar donde que estos compurguen sus penas, pues sean los más cercanos a su domicilio y a su comunidad. También quiero recalcar que, como todos sabemos, es la Ley Nacional de Ejecución Penal quien recoge algunos aspectos, o más bien la mayoría de los aspectos relacionados con personas privadas de la libertad. Y en este sentido, particularmente el artículo 35 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que en el caso de personas indígenas privadas de la libertad, la autoridad penitenciaria debe de adoptar los medios para que los indígenas conserven sus usos y sus costumbres, que también debe de considerarse la pertinencia a la comunidad, como ya lo había comentado ahorita, pero esto ya lo recalca el artículo 35, la pertenencia a su comunidad para efecto de establecer el lugar donde deben de compurgar sus penas. También el sistema penitenciario debe propiciar una educación básica bilingüe acorde a su cultura. Y finalmente también el propio 35 constitucional, en lo que hace al interior de los centros penitenciarios, establece la necesidad de que se deba de contar con un intérprete certificado por el INALI que hable y entienda su lengua madre de la persona privada de la libertad, que por supuesto esto implique favorecer ese ámbito de comunicación al interior de los centros penitenciarios. Así también, a propósito de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 33 de esta ley se establece que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá establecer o deberá redactar protocolos de actuación en los casos que involucren a personas indígenas privadas de la libertad. Me parece que a este artículo 18 constitucional, a estos preceptos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, habría que sumarle también, en el caso particular,
algunas disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política Mexicana, que como ya sabemos es un precepto constitucional que reconoce esa composición pluricultural en la nación mexicana, y particularmente me interesa a mí compartir con ustedes el contenido del artículo 2, apartado A, fracción octava, que reconoce o tutela el acceso pleno a la jurisdicción del Estado por parte de personas indígenas, y particularmente aquí se establece, me parece un derecho muy fundamental, ya mis antecesores han hecho alusión al respecto, el hecho de que se reconozca que en todos los juicios y procedimientos en los que las personas indígenas sean parte, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Me parece que esa parte es totalmente fundamental. Aunado a ello, esta porción normativa constitucional también reconoce el derecho que tienen de ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura. Vean que la exigencia constitucional es bastante amplia, puesto que no basta que el intérprete, traductor, conozca la lengua. Es necesario que conozca la cultura, puesto que el hecho de que un defensor, un intérprete conozca la lengua, pero además conozca la cultura, me parece que eso abona a tutelar ese mandato constitucional que ordena el hecho de que se reconozcan la cosmovisión indígena, los usos, las costumbres y las especificidades culturales, que me parece que ese es un tema toral que más adelante abundaré un poco. Ahora bien, a este artículo 2 constitucional, en su apartado A y en su apartado B, que versa sobre pueblos y comunidades indígenas, y a esta porción normativa particular que les acabo de compartir, me parece importante sumarle el contenido del apartado C del artículo 2 constitucional, recién aprobado en 2019, en el que se reconoce también como parte de ese mosaico cultural, como parte de esa pluriculturalidad en México, a las personas afromexicanas y o afrodescendientes, según sea el caso. ¿Por qué digo esto? Puesto que es importante entonces, y lo digo a título institucional, la cuarta vistaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado ya recientemente una serie de acciones y de gestiones para que, además de abocarnos a temas relacionados con derechos humanos de personas indígenas privadas de la libertad, estamos trabajando ya arduamente en considerar, en términos de este apartado C de la Constitución Política Mexicana, también en esta tutela, además de personas indígenas privadas de la libertad, a personas afromexicanas privadas de la libertad. De ahí la importancia que yo comente este apartado C del artículo 2 constitucional. Ahora bien, recordemos también, también a manera de robustecer la charla y de luego avanzar y de ir avanzando, me parece también importante que nosotros comentemos los derechos humanos y garantías que se encuentran previstos en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política Mexicana, en el cual se establecen los derechos que tiene toda persona, ya sea indiciada, imputada, procesada, sentenciada e incluso ya habiendo o estando en un internamiento. Recordemos que existen principios constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho que tienen a guardar silencio, el derecho que tienen a que se le informe la causa de la detención, el derecho que tienen los imputados, indiciados, procesados, ojo, que por supuesto aplica en este caso también a personas indígenas, a que puedan ofrecer pruebas, datos de pruebas que facilite o le permita acreditar su inocencia. El derecho también que tienen a ser juzgados antes de 4 meses en delitos cuya pena no excede de 2 años y antes de 1 año si la pena excede de 2 años. También aquí habría que enfatizar en este 20 constitucional apartado B en el derecho que tienen a una defensa técnica
y adecuada. Me adelanto un poco y me parece que uno de los grandes problemas que se presentan en personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad es precisamente esa deficiencia que existe por parte de las defensorías públicas en todo el país. Y digo esto porque finalmente, en tratándose de personas indígenas, precisamente por esas condiciones de pobreza, por esas condiciones de marginación en la que viven, pues prácticamente son las personas que en lo menos posible pueden tener acceso a un abogado particular. Pero en fin, con esta breve introducción constitucional y legal, le doy cierre a esta primera parte que tiene que ver con algunos tópicos constitucionales y legales en torno a personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad. En un segundo momento, me parece importante también comentarles que la población indígena en México se encuentra ubicada en aproximadamente 25.7 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, lo que representa prácticamente el 25.5% de la población total, pero aquí vienen también algunas cuestiones de esta población total indígena en México. Prácticamente el 50% de esta población vive en pobreza y en pobreza extrema, que para el caso casi vendría siendo lo mismo. Digo esto porque, digamos, esa es la situación que vive la población indígena en México. Ahora, ¿qué pasa con la población afromexicana? Existen, de acuerdo al último censo, un aproximado de 2.576.213 personas que se autoadscriben afromexicanas y o afrodescendientes, que representa el 2% de la población total. Ahora bien, también es importante que comentemos que se tienen también datos de que existen aproximadamente 65 grupos étnicos en México, de los cuales, y también de los cuales hablan aproximadamente 68 lenguas indígenas, esto conforme al catálogo publicado el 14 de enero del 2008 en el Diario Oficial de la Federación. Estos datos, estimada audiencia, nos van a servir finalmente para reflexionar una vez que hagamos una especie de intersección entre estos datos constitucionales, estos datos de la población indígena, las circunstancias en las que viven, los estados en los que mayor población indígena existe. Por supuesto que finalmente también nos va a llevar a considerar o a enfatizar cuáles son las entidades de la República Mexicana con mayor población indígena privada de la libertad y consecuentemente los problemas legales y de internamiento que se viven al interior de la misma. Bien, bajo esta tópica de este segundo apartado, es importante comentar que la clasificación de los grupos étnicos por entidad federativas más o menos es la siguiente. Oaxaca tiene 15 grupos étnicos, Chiapas tiene 11, Sonora 5, Baja California 5, Campeche 4, Guerrero 4, Chihuahua 3 grupos étnicos, el Estado de México 3, Hidalgo 2, Nayarit 2, Puebla 2, San Luis Potosí 2, Sinaloa 2, Veracruz 2 grupos étnicos y finalmente algunas otras entidades federativas como Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Yucatán cuentan con un grupo étnico. Finalmente, si ustedes advierten, pues prácticamente en la mayoría o en la totalidad de la República Mexicana existen grupos étnicos, con la salvedad de que Oaxaca, Chiapas, Sonora, Guerrero, Campeche son las entidades federativas con mayores grupos étnicos. También es importante que comentemos que de acuerdo al censo precisamente del INEGI del 2020, los datos que acabo de dar son grupos étnicos por entidad federativa. Los datos que les voy a compartir, solo para precisar, en este momento es cuáles son los estados donde se concentra la mayor población indígena en México. Y en este sentido, los estados con esta característica son Oaxaca con el 31.2%,
Chiapas con el 28.2%, Yucatán 27.7%, Guerrero 15.5%, Hidalgo 12.3%, Quintana Roo 11.7%, Campeche 10.4%, Puebla 9.9%, San Luis Potosí 8.6%, Veracruz 8.6%. De tal manera que estos estados que acabo de mencionar son los estados con mayor concentración de población indígena. Se le suma ya con una menor población Nayarit con un 5.9%, Tabasco 4.09%, Michoacán 3.4%, Chihuahua 3.1%, Durango 2.7%, el Estado de México 2.6%, Sonora 2.2%, Tlaxcala 2.2%, Morelos 2.2%, Baja California Sur 1.8%, Nuevo León 1.4% y Ciudad de México 1.4%. Y finalmente, entidades federativas también como Querétaro, Baja California Norte, Sinaloa, Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, tienen una población indígena, con un rango del 1%. Pero seguimos advirtiendo amplia o vasta población indígena en todo México. Ahora bien, ¿qué pasa con la población afrodescendiente? La población afrodescendiente o afromexicana, de acuerdo también a este censo de 2020, se encuentra concentrada en Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí y Morelos. Aquí quiero agregar que, como lo comentaba, si ustedes advierten incluso el nombre de la dirección que tengo a bien estar a cargo, se denomina Dirección de Asuntos Indígenas Privados de la Libertad, puesto que, como lo he comentado, no se había contemplado sino a este año ya extender nuestra competencia y nuestra tutela en protección de los derechos humanos más allá de personas indígenas a personas también afromexicanos. De ahí que hago esta pertinente aclaración y en ese sentido hemos advertido, derivado de algunas investigaciones y requerimientos en colaboración que se han realizado, que por supuesto que existe personas indígenas, personas afromexicanas privadas de la libertad, y en ese sentido prácticamente el Estado o la entidad federativa que mayor población afromexicana tiene privada de la libertad es prácticamente Guerrero, con un número aproximado de 70 personas registradas o que se autoscriben afrodescendientes. Le sigue Coahuila, Veracruz, Michoacán y Quintana Roo con un número bastante reducido. Ojo, aquí también quiero hacer la aclaración. Es importante establecer que prácticamente el sistema penitenciario en México no tiene propiamente un registro específico de personas afromexicanas privadas de la libertad. Aunado a que, como también pasa con la población indígena o como pasa con personas indígenas, debido a esas circunstancias de discriminación que viven fuera de un centro de reinserción social, como también al interior de la misma, me parece que también ese es un elemento que abona a que muchas personas, incluso afromexicanas, no se autoascriban como tal para efectos de evitar cualquier posibles actos de discriminación. No obstante, como lo he comentado, estamos ya trabajando en un registro y también en empezar a realizar acciones en pro de esta población, que como ya he mencionado, la mayor concentración de personas afromexicanas privadas de la libertad, insisto, se encuentra establecida en Guerrero. Termino esta parte, compañeros, compañeras, que tiene que ver con cuestiones estadísticas de población indígena, con población afromexicana. Ya les compartí las entidades federativas que mayor población indígena tienen, que mayores grupos étnicos tienen, donde se encuentran establecidas la población afromexicana. Ahora bien, en este tercer momento de esta breve charla que tengo el privilegio de compartir con ustedes,
me abocaré a compartirles algunos datos estadísticos con que se cuenta en relación, ahora sí ya, con personas indígenas privadas de la libertad. No digo afromexicanas porque empezaría yo por ello, porque tal y como lo acabo de comentar, dentro del sistema penitenciario no se encuentra un registro o le llamemos así, una estadística oficial respecto de personas afromexicanas privadas de la libertad. Ahora bien, hay que considerar que las personas indígenas, hombres y mujeres, tanto al exterior, por decirlo así, como al interior de los centros penitenciarios, son considerados como personas en condiciones de vulnerabilidad. Y en este sentido, deseo aclarar que el sistema penitenciario en México prácticamente considera dentro de su estadística, dentro de su clasificación, como personas en condiciones de vulnerabilidad, a personas con discapacidad, adultos mayores, personas indígenas, que es lo que nos ocupa, solo quería establecer ese contexto, a las personas que sufren padecimientos mentales y a los extranjeros. De estas, digamos, de esta clasificación de personas en condiciones de vulnerabilidad al interior de centros penitenciarios, en términos de cómo lo regula o lo clasifica el sistema penitenciario mexicano, prácticamente las personas indígenas privadas de la libertad podríamos decir que se ocupan en el lugar número 3 en cuanto al número de la población. Le comparto brevemente, personas con discapacidad o alguna patología son aproximadamente 23,000 personas privadas de la libertad en esta condición de vulnerabilidad. Adultos mayores son 7,540 aproximadamente, y personas indígenas, estamos hablando de aproximadamente 7,398 personas indígenas privadas de la libertad en México. Y personas con padecimientos mentales e inimputables, 6,135, y finalmente personas extranjeras, 2,977. Solo para poner este contexto de personas en condiciones de vulnerabilidad al interior de centros penitenciarios, y de estos datos, por supuesto, atendiendo a la charla que tenemos, me quedo únicamente con la cifra que nos ocupa, que es la de 7,398 personas indígenas privadas de la libertad aproximadamente. Ahora bien, de este universo de personas indígenas privadas de la libertad en México, existe también una clasificación por entidad federativa, es decir, cuáles son las entidades federativas con mayor número de población indígena privada de la libertad. Estos son los datos, se los comparto brevemente, todos son datos aproximados. La entidad federativa con mayor población indígena privada de la libertad es Oaxaca, con aproximadamente 1,237 personas indígenas privadas de la libertad. Le continúa Chiapas con aproximadamente 832, le continúa Puebla con 773, Veracruz con 530 personas, Guerrero 466, Estado de México 432, Chihuahua 428, Ciudad de México 414, Hidalgo 317, Yucatán 212, Nayarit 198, Michoacán 147, Quintana Roo 141, Sonora 140, Baja California 136, San Luis Potosí 136, Durango 103, ya no mencionaré los números, pero Morelos, Jalisco, Sinaloa, Campeche, Nuevo León, Tabasco, Querétaro, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes y Colima, estos últimos estados que acabo de mencionar, tienen una población menor a 100 indígenas privados de la libertad en estas entidades federativas. Pero ojo, en las 32 entidades federativas de la República Mexicana existen personas indígenas privadas de la libertad en los números que les acabo de compartir. Es importante también comentar que de este universo de población indígena privada de la libertad en las entidades federativas y en el número que acabo de compartir, aproximadamente 7,124 se encuentran privados de la libertad o compurgando su pena, su sanción,
ojo, ya sean procesados o ya sean sentenciados, 7.124 en centros penitenciarios estatales y únicamente 224 indígenas se encuentran privados de la libertad en centros penitenciarios federales. Por supuesto que esto se armoniza con datos que tienen que ver con que la mayoría de personas indígenas privadas de la libertad se encuentra sujeta a proceso y o condenada o sentenciadas por asuntos del fuero común. Digamos que a esto obedece el que la mayor población esté concentrada en centros penitenciarios del orden estatal y un número muy reducido en centros penitenciarios federales. Ahora bien, ¿cómo se clasifica o esta población indígena privada de la libertad por grupo étnico? Ya ahorita mencioné población indígena privada de la libertad por entidad federativa. Y la población privada de la libertad por grupo étnico más o menos se encuentra, repartida de la siguiente forma. Aproximadamente 1.539 personas que hablan el náhuatl o el mexicano, 650 que hablan el zapoteco, 436 que hablan el mixteco. Para el caso de Chihuahua, quienes hablan tarahumara o rarámuri, 427, maya 398, celtal 393, otomí 393, tzotzil 373, mazateco 362, totonaca 279, chinanteco 167, indígenas chol 166, mazahua 164, tepehuán 159, mijes 146, coras 143, huichol 131, tlapaneco 123, huasteco 119 y voy a hacer más o menos la misma lógica anterior. A partir de ahí, purépechas, mayos, amusgos, soques, popolaca, chatino, yaquis, triquis, chontales, seris, tojolabales, popoluca, guave, huicateco, tepegua, guajirío, pame y mame, indios mames, se encuentran en un número de 100 hacia abajo, ya para no repetir las cifras. Vean más o menos entonces cómo se encuentra el tema de entidades federativas, el tema de grupos étnicos en cuanto a población privada de la libertad indígena. Como ya lo he comentado, del fuero común, la mayoría de las personas indígenas privadas de la libertad pertenecen al fuero común. Estamos hablando de aproximadamente 7.055 personas indígenas privadas de la libertad por delitos del orden común y solo 343 personas indígenas por delitos del orden federal. Y de los cuales, como ya comenté, en centros federales penitenciarios se encuentran aproximadamente 224 personas privadas de la libertad. De ese universo también de aproximadamente 7.400 personas indígenas privadas de la libertad, solo 257 son mujeres. Es decir, la mayoría de personas privadas de la libertad indígena son hombres, y de esas mujeres indígenas privadas de la libertad, aproximadamente 232 pertenecen al fuero común y solo 25 personas indígenas mujeres al fuero federal. También es importante que yo comente algo. He tenido también la oportunidad de participar en algunos foros que organizan colectivos indígenas, incluso afromexicanos, y ha sido muy patente también el hecho de que de cierta manera esta cifra de 7.400 personas indígenas privadas de la libertad y de que había yo mencionado 80 o 90 personas afromexicanas privadas de la libertad, digamos como cifras oficiales, lo cierto es que en la realidad, precisamente atendiendo a esa discriminación estructural que existe en contra de personas indígenas y afromexicanas, existen muchas personas que por miedo a ser discriminados, por X o Y razones, no se autoadscriben o no se autoadscriben como indígenas al interior de los centros penitenciarios. De tal manera que esta cifra, digamos, entre comillas, oficial o oficial, de 7.400 indígenas aproximadamente
privados de la libertad, más 70 u 80 afromexicanos, podría ser superior, atendiendo a esta circunstancia que yo les acabo de comentar, ¿no? A ese temor o a esa intención de no exteriorizarse o no de autoescribirse de algunas personas como indígenas. Ahora bien, me iré ya, aquí tengo mi cronómetro muy puntual, para ir cerrando mi participación con algunas reflexiones finales. Me parece que una parte que también le compartiré, habiendo dado estos datos estadísticos, es, digamos, hice un planteamiento, ¿no? Es decir, ¿qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿O cuál es la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en temas de personas indígenas y afromexicanos privados de la libertad? En un primer momento me parece que es importante comentar que en términos del 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana, prácticamente todo el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, llámese Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la par, por supuesto, de los organismos protectores de los derechos humanos en el ámbito local, no tenemos competencia en asuntos o en trámites o en aspectos de carácter eminentemente jurisdiccional. Me parece que esa es una parte fundamental que es importante compartir con nuestra audiencia. Es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comisiones estatales, no pueden involucrarse ni inmiscuirse en aspectos eminentemente jurisdiccionales. De tal manera que muchas de las decisiones que emite un juez de control o un juez tradicional, que emite un tribunal de apelación, que emite un juez de distrito, llámese en amparo, en procesos penales federales, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni las estatales pueden involucrarse. De tal manera entonces que en la práctica, entre otras muchas cuestiones, pues nuestra obligación se centra en velar que las condiciones de internamiento de personas indígenas africanas privadas de la libertad sean dignas, sean decorosas, que esos derechos humanos fundamentales establecidos en el 18 constitucional, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, a la capacitación para el trabajo, al deporte, se materialice. Y por supuesto también que sí tenemos competencia en asuntos relacionados con las actuaciones de la procuración de justicia, es decir, no de la administración de justicia, pero sí de cierta manera de la procuración de justicia, y me refiero en ese caso a la actuación de las policías ministeriales, llámese del orden local o federal, que para el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es exclusivamente atender violaciones o peticiones de violaciones de derechos humanos de autoridades en el ámbito federal, puesto que en términos del 102 se reconoce un sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos que se compone de Comisión Nacional y comisiones estatales de derechos humanos, cada uno en el ámbito de sus competencias. Comisión Nacional de Derechos Humanos, competencia federal, y organismos protectores de derechos humanos a nivel local, competencia para conocer de violaciones de derechos humanos por autoridades locales. Y en ese sentido, pues es muy lamentable también, ya se ha dicho en el foro, supuestos de detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos, casos de tortura y una serie de violaciones de derechos humanos que se cometen en contra de personas indígenas previos a su internamiento. También en ese sentido, particularmente la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo visitas, se realizan aproximadamente de 1.100 a 1.200 visitas en diferentes centros penitenciarios del país, del cual se recaban, por supuesto, las visitas son in situ, son de cuerpo a cuerpo, escuchamos, el equipo escucha de viva voz la dolencia, la petición de la persona indígena y afromexicana privada de la libertad. De esa entrevista, por supuesto que se generan peticiones que, de acuerdo al ámbito de competencia, pues son canalizados hacia las secretarías hacia los propios sistemas penitenciarios, direcciones de centros penitenciarios, es un tema de salud,
se orientan hacia las defensorías públicas, incluso también hacia las comisiones estatales de los derechos humanos, si la petición o la queja tiene que ver con un tema de naturaleza local, y si es un tema de naturaleza federal, por supuesto que se continúa el trámite para sustanciar la queja que corresponda. También en el ámbito de nuestras competencias, en muchas ocasiones se emiten medidas cautelares, por supuesto que también recomendaciones. Y aquí en este punto, recomendaciones, por supuesto, de violaciones de derechos humanos. Más, palabras menos, a grosso modo, lo que implica la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por supuesto también se replica a nivel local en las comisiones estatales de los derechos humanos. Me parece que, yo debo de comentarlo, cuando una persona acude tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o un familiar, un peticionario, y ocurre también en las comisiones estatales de derechos humanos, me parece que las expectativas son amplias. Las personas, los familiares, los peticionarios de personas indígenas vienen con una intención deliberada de que se les haga justicia en términos amplios, pero me parece que habría que decirlo, hay muchas cuestiones que ya incluso implica que ya existieron sentencias, que ya se promovió la apelación, que ya se promovió los juicios de amparo, todos los recursos, y que prácticamente ese tocado de puertas hacia los organismos protectores de los derechos humanos, pues muchas veces, digamos, no cumple con las expectativas del peticionario, pero no porque el sistema no jurisdiccional no sirva o no pueda prácticamente atender, sino más bien que por una cuestión de competencia, por una cuestión de que el tema jurisdiccional sigue su curso, muchas veces no podemos involucrarnos en ellos. También ya voy terminando. Comentaré ahorita brevemente, digamos, qué es lo que hemos encontrado. ¿Qué es lo que hemos encontrado derivado de estas visitas que nosotros hacemos prácticamente de manera mensual? Hemos encontrado, por supuestamente, a través de, me refiero aquí a qué es lo que nosotros advertimos, qué es lo que nos dice la persona indígena privada de la libertad, la persona afromexicana. Nos refiere siempre a actos de discriminación, nos refiere que existe falta de información sobre los derechos humanos en su lengua indígena, nos refiere que existe una deficiente atención médica, no existe personal médico suficiente en los centros penitenciarios, no existen medicamentos suficientes, no se les permite practicar su medicina tradicional, por ejemplo, es un tema fundamental, la posibilidad de que practiquen o hagan uso de su medicina tradicional al interior de centros penitenciarios. La falta de normatividad en su lengua, la falta de reglamentos internos en su lengua también es un tema toral, es un tema que se vive día a día. La deficiente o casi nula capacitación para el trabajo. Tengo una experiencia, hace 3 o 4 meses tuve la oportunidad de estar en Songolica, Veracruz, y créanme, llegamos, el equipo de trabajo, y prácticamente el 95% de los internos estaban realizando una actividad laboral. Prácticamente todas las personas privadas de la libertad estaban en una actividad laboral. Por supuesto que eso es aplaudible. Existe una ausencia de educación en su lengua, el desconocimiento de su situación jurídica. La persona privada de la libertad no sabe cuál es su situación jurídica, no la distingue, no la comprende, no tiene conocimiento de la misma, poca o nula comunicación con su defensa, falta de intérpretes y traductores, el hecho también de que compurgan sus penas muchos indígenas en un lugar lejano a su domicilio o a su comunidad, lo que se traduce en poca visita familiar, la poca o nula posibilidad de que practiquen sus usos y costumbres, y, lo decía yo hace un momento, la cierta invisibilización que existe de personas afromexicanas privadas de la libertad, y le sumaríamos también la falta o poca información en relación con mecanismos de libertad anticipada a los que tienen derecho en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. A grosso modo es parte de las exigencias, de las carencias, de los reclamos que se viven en centros penitenciarios por parte de las personas indígenas privadas de la libertad. Ya no le quiero sumar ahí cuestiones que tienen que ver con el autogobierno, que tienen que ver con las extorsiones, que tienen que ver con cuestiones de tortura, con cuestiones de malos tratos, etc. Pero me tranquilizo y lo dejo por ahí.
Ahora bien, me parece que también es importante que yo comente, ya estamos en la recta final, que algunos aspectos relacionados que yo le denominaría como una especie de condiciones previas, es decir, previamente qué pasa previo a que una persona indígena y afroamericana esté privada de la libertad. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿O por qué acontece esto? Pues me parece que yo reflexionaría o apuntaría a que prácticamente hay una nula defensa técnica y adecuada, tanto en el sistema tradicional como en el sistema penal acusatorio. Porque pese a que desde el 2008 se aperturó el sistema penal acusatorio, a la fecha existen en lugares como Oaxaca, existen personas privadas de la libertad en Chiapas, en Guerrero, que todavía la averiguación previa fue del 2002, el expediente penal es de 2004 y hasta el día de hoy no han recibido una sentencia en sus expedientes. Eso bastante lamentable. Le sumaría yo también que lo que abona a que existan personas indígenas privadas de la libertad, digamos, no responsables de un delito, pues por supuesto a la ausencia o falta de intérpretes y traductores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, no se dan abasto, no existe un número suficiente de personas, intérpretes y traductores que conozcan la lengua y la cultura de las personas indígenas privadas de la libertad. Otro tema que también es fundamental es el nulo acceso a la jurisdicción del Estado. No se respetan en México los usos, las costumbres y las especificidades culturales de personas indígenas, hombres y mujeres, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en muchos otros estados con población indígena mayoritaria. Que eso lleva precisamente a procesos en los que se viola su debido proceso, en los que se viola su defensa técnica y esa adecuada, y en el que se viola precisamente su cosmovisión indígena, sus usos y sus costumbres. Otro tema que también es fundamental, debo decirlo, existe, sí, ya me queda un minuto, una deficiencia de la Defensoría Pública. Créanme que ese es un tema fundamental que hay que atender. Total y deficiente tutela en materia de defensoría pública. He escuchado casos de viva voz en los que me dicen, mi defensor público me recomendó que yo no promoviera la apelación porque posiblemente me iban a duplicar la sentencia o me la iban a aumentar. Me recomendaron que yo no promoviera amparo directo. Imagínense un defensor de oficio recomendando eso. Le sumaríamos las detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos que había mencionado. Y ya voy finalizando, el tiempo siempre nos come. Otro tema que también es fundamental es que muchas de las detenciones arbitrarias de personas indígenas y indígenas, principalmente privadas de la libertad, se dan en contextos de desplazamiento forzado, en contextos eminentemente políticos, en contextos postelectorales, en contextos de defensores indígenas de tierras, en contextos de luchadores sociales, en contextos de extrema pobreza. Y diría yo también, existe también una especie de contubernio entre fiscalías estatales y el sistema jurisdiccional, jueces de control y jueces del sistema tradicional, que existe por ahí algo que no debería de suceder en torno a personas indígenas privadas de la libertad. De tal manera entonces que, ya finalizo y me despido, es importante fortalecer estos aspectos donde hay deficiencias, es importante fortalecer la autonomía de las fiscalías. Es importante romper con ese contubernio que existe entre fiscalías y órganos jurisdiccionales. Es importante robustecer intérpretes y traductores. Es importante robustecer la Defensoría Pública en México. Y es importante que de una vez por todas en México se respeten los derechos humanos de personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad y en general cualquier persona que esté sujeta a un procedimiento penal. Es cuanto. Agradezco mucho su atención. Nos pudiera dar para seguir reflexionando sobre esta situación que enfrentan las personas indígenas privadas de libertad o en situación de reclusión. Pero nos quedamos con estos puntos, el aspecto teórico, conceptual y normativo que nos menciona, que nos identifica y que nos precisa para posteriormente relacionarlo con el tema de la situación de las personas indígenas en México, cómo es que el 25% de la población total de México pues se autodescribe, se identifica como indígena, y de ahí pues ya estableciendo todas estas condiciones que los han puesto en una situación de
de desventaja, de desigualdad, sobre todo por la pobreza y la pobreza extrema. Asimismo, nos menciona datos estadísticos muy importantes que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han trabajado a través de la Dirección de Asuntos Indígenas Privados de Libertad o en situación de reclusión, en el que no solamente identifican cantidades de personas en el aspecto cuantitativo, sino también en cuanto a las situaciones que se presentan, como la falta de traductores e intérpretes, la falta al debido proceso, detenciones arbitrarias, entre otros. Con esto abrimos la primera ronda de preguntas y respuestas. Ha sido una plática muy nutritiva en la cual se ha generado bastante interacción por parte de las personas diplomantes y de la que me permitiré leer algunas de las inquietudes que tienen para que les podamos dar respuesta. Entre estas preguntas voy a mencionar primero dos de ellas, ya que la mayoría están relacionadas con el tema de traductores e intérpretes, pero las primeras dos serían las siguientes. ¿Cuáles han sido los impactos que las modificaciones legales en la materia han generado al programa de asuntos de personas indígenas en reclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Y una segunda pregunta, ¿en qué medida se cumplen las reglas Mandela con relación a las personas indígenas y afromexicanas en el país? Okay. Se escucha, ¿verdad? Es acá. Me parece el primer planteamiento, tal y como lo comenté, prácticamente a través de este programa de asuntos indígenas en reclusión, se recaban pues las peticiones, las quejas, y actualmente se está trabajando ya en una serie de recomendaciones generales en torno a materia de intérpretes, materia de traductores. Se está trabajando en temas relacionados con la visibilización de personas afromexicanas privadas de la libertad. Se está trabajando ya en algunas recomendaciones también general en relación con la necesidad de implementar reglamentos en lengua indígena, que por cuestiones de que no han sido publicados, no podría yo ahorita mencionarlos, pero sí deseo enfatizar que se está trabajando, el equipo de trabajo está trabajando arduamente en aterrizar, es decir, que finalmente toda esa información, todas esas quejas, todas esas peticiones que se recaban de viva voz de partes de personas indígenas privadas de la libertad, finalmente a través de una recomendación, un informe especial, puedan visibilizarse y se recomiende ya en su momento a las autoridades que tengan que atender estos temas. Pero sí comento, no podría mencionar tal vez nombres, datos específicos por cuestiones de un tema de transparencia, pero sí asumo públicamente que se está trabajando ya en que eso que nosotros estamos recogiendo en la práctica se materialice ya en documentos que reflejen ese sentir y que por supuesto abonen a mejorar las condiciones de internamiento tanto de personas indígenas como afromexicanas privadas de la libertad. El segundo planteamiento, y yo debo de reconocer que dentro de mi participación no aboné a mencionar algunas disposiciones internacionales como las reglas Nelson Mandela, existen principios de buenas prácticas del sistema interamericano, por ejemplo, entre muchos otros dispositivos, pero me parece que tal vez lo que yo responda es una especie de secreto a voces. Me parece que el sistema penitenciario en México sigue siendo un sistema penitenciario débil, sigue siendo un sistema penitenciario frágil, por decirlo así, es decir, no robustecido, en el sentido de que todas esas todos esos derechos humanos y condiciones de internamiento dignos que debe tener toda persona indígena o no indígena, afromexicana o no, privada de la libertad, deban cumplirse. Me parece que tenemos un sistema penitenciario que nos sigue quedando a deber muchísimo en la materia, tanto en relación con
disposiciones de las reglas Nelson Mandela, como del derecho internacional de los derechos humanos, como de nuestro propio sistema jurídico mexicano. Y eso me parece que tiene que ver con una cuestión estructural. Me parece que ha sido es un tema que está en muchas mesas de debate, siempre la intención de mejorar el sistema penitenciario, de mejorar condiciones de internamiento, pero la práctica nos sigue demostrando al día de hoy esas deficiencias del sistema penitenciario, en el que desafortunadamente, digamos, siempre se procura maquillar, siempre se procuran por ahí ir tapando huequitos de acuerdo a requerimientos de organismos internacionales, a requerimientos que hacen los organismos protectores de derechos humanos a nivel estatal, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero me parece que no existen realmente condiciones dignas de internamiento en el sistema penitenciario en México. Es lo que podría comentar desde mi punto de vista. Mencionaba que tenemos varias relativas al tema de traductores e intérpretes, de las cuales trataré de sintetizar de la siguiente forma. De acuerdo a nuestro sistema jurídico mexicano, principalmente en materia penal y de ejecución de penas, ¿cómo podemos garantizar o qué acciones podemos emprender para que una persona indígena o afrodescendiente se le garantice su derecho al intérprete y a un debido proceso desde el momento de la detención, el juicio y la propia ejecución de pena? Ok. Es una pregunta bastante interesante y yo la mezclaría con dos cuestiones. Hay voces incluso que dicen que más allá de que un indígena sujeto a un procedimiento penal requiera, por supuesto, desde el punto de vista formal o material, un intérprete, un traductor, lo que realmente se le debería de respetar a la persona indígena y por supuesto también a una persona afromexicana es el respeto de sus usos, de sus costumbres, de sus cosmovisiones, de sus sistemas normativos indígenas. De tal manera que, no lo digo que sean todos los casos, existen muchos supuestos en los que precisamente el Estado, por no respetar estos sistemas normativos, por no respetar su cosmovisión indígena, finalmente se excede en el derecho, en la aplicación del derecho positivo de personas indígenas privados de la libertad, ¿no? Para muestra, tenemos casos en Chiapas muy focalizados. El año pasado, por ejemplo, la Fiscalía denunció o anunció con bombo y platillo, dicen en mi pueblo, la detención de una red de trata de personas, ¿no? En Chiapas, a propósito de la desaparición de un niño. Se anunció como una cosa maravillosa, un desmantelamiento de una red de trata de personas, y que finalmente esa red de trata de personas eran 4 mujeres indígenas que conformaban una familia de aproximadamente esas 4 mujeres, esposos, abuelo paterno, abuelo materna y 23 niños aproximadamente, pues que vivían en un contexto de familia, que salían a vender, salían a comprar productos, y desafortunadamente el Estado las estigmatizó y las castigó conforme al derecho positivo, las acusó y las procesó. Afortunadamente ya obtuvieron su libertad por cometer el delito de trata de personas. Vean cómo ahí prácticamente ese artículo 2º, apartado A, fracción 8ª, que refiere el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, es nulo. Ahora bien, por supuesto que el tema de intérpretes y traductores también es fundamental. En ese sentido, prácticamente se necesita robustecer el catálogo de intérpretes y traductores. Del INALI, se necesita ahí también del apoyo del INPI y se necesita, por supuesto, también el apoyo del propio gobierno federal para aumentar el catálogo de intérpretes y traductores. Ojo, que más allá de la lengua tengan conocimiento de la cultura de las personas indígenas privadas de la libertad o sujetas a proceso incluso, ¿no? Me parece que es un reto mayúsculo. Y otro reto mayúsculo también es lo que yo les comentaba en un principio y que me parece que sigue siendo preocupante en México. Tenemos un sistema de procuración y administración de justicia, que mejor me voy a evitar el calificativo, que viola derechos humanos procesales de indígenas y de no indígenas. Y particularmente de indígenas,
pues prácticamente ahí tenemos, como se ha hecho mucho énfasis, el tema de la ausencia de intérpretes y traductores, porque incluso a lo mejor la fiscalía puede tener toda la intención de que tengan un intérprete y un traductor, pero no existen, pues. Me parece que aquí el tema es robustecer ese catálogo, ampliarlo y ponerlo a disposición de las fiscalías. Pero es un tema sumamente, digamos, delicado, apremiante y urgente para de una vez por todas, como lo he dicho, pues tratar de fortalecer la Procuración y Administración de Justicia en pro de pueblos y comunidades indígenas. Sería mi comentario. Últimas intervenciones, porque se nos van a quedar varias preguntas en el tintero, sin embargo las haremos llegar oportunamente a nuestros ponentes. Esta pregunta abarca varias que nos han planteado y parte de lo siguiente. Los centros de reinserción social cumplen con el mandato constitucional de ubicarse cerca del domicilio de la comunidad de las personas indígenas. ¿En qué grado de cumplimiento se presenta no solamente para la privación de libertad, sino para las mujeres y su derecho a la salud, sobre todo la salud sexual, como es el tema de la menstruación o temas reproductivos? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido para los centros de reinserción o de privación de libertad? Ok. Planteo, me parece que en cuestiones de internamiento la respuesta es que prácticamente no se cumple, como lo he comentado, con esas condiciones dignas de internamiento. El otro tema que también es bastante preocupante es el relacionado con que una persona indígena, ojo, ya sea procesada o sentenciada, se encuentre en internamiento en un lugar cercano a su domicilio. Ahí quiero apuntar lo siguiente. Nuestra Constitución Política Mexicana, en el artículo 18 constitucional, párrafo octavo, prácticamente establece que toda persona ya procesada y sentenciada es la que tiene derecho a compurgar su proceso, perdón, a compurgar su internamiento en un lugar cercano a su comunidad. Es decir, el mandato constitucional dispone que de ese derecho no goza quien esté sujeto a un proceso penal. Y en ese sentido, por ejemplo, en el sistema interamericano de los derechos humanos no existe una distinción, es decir, para el sistema interamericano prácticamente tanto un procesado como un sentenciado tienen la misma condición de persona privada de la libertad. De tal manera que el sistema interamericano, por ejemplo, no distingue entre procesado y sentenciado para gozar de este derecho. Lo cierto es que en la práctica debemos recordar que en la actualmente quien decide prácticamente o bajo quien rige o quien dispone el lugar de internamiento de una persona, en este caso indígena, pues prácticamente ya en la actualidad es un juzgado de ejecución de sanciones. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos subdirectores de ejecución de sanciones penales, es decir, quienes están a cargo del sistema penitenciario, y ellos mismos me refieren que con antelación a la reforma constitucional, pues prácticamente un peticionario hacía el trámite administrativo al interior de un centro penitenciario y podía muchas veces darse el cambio de centro penitenciario para que la persona estuviera en un lugar cercano a su domicilio. En la actualidad prácticamente quien lo decide ya es un juez de ejecución de sanciones. Y si a eso le sumamos que existe una nula o poca asesoría jurídica o una nula defensa pública, pues prácticamente muchas veces las personas privadas de la libertad quieren asumir, sujetarse a ese derecho de estar cerca de su domicilio, pero prácticamente no pueden hacerlo porque tienen que llevar propiamente una especie de procedimiento jurisdiccional para tal efecto. Yo comentaría entonces que es un tema que sí es importante atender el que las personas puedan estar cerca de sus domicilios, que conozco varios casos de personas que no lo están, solo que ahí viene un tema. El tema es eminentemente jurisdiccional. Y como es un tema eminentemente jurisdiccional, propiamente ni la Comisión Nacional ni la Comisión de Derechos Humanos puede intervenir en la tutela
de ese derecho, ¿no? Pues por provisión constitucional, salvo que se orienta hacia las defensorías públicas y es un defensor de público el que tiene que asumir este trámite. Sigo insistiendo, no existen condiciones dignas de internamiento ni para hombres ni para mujeres. El tema también de cuestiones médicas, de temas de educación sexual, me parece que es un tema estructural. ¿Por qué digo un tema estructural? Les vuelvo a repetir, en las pláticas que he tenido con algunos titulares de centros penitenciarios dicen, bueno, es decir, yo al término de una entrevista o de una visita se le transmiten de manera directa al director del centro penitenciario o al equivalente a nivel estatal cuáles son las carencias y peticiones y siguen siendo las mismas: falta de médicos, falta de medicinas, cuestiones dignas de internamiento, pero a mí el centro penitenciario me dice, o sea, ¿yo cómo le hago? O sea, no existen las condiciones. O sea, nosotros prácticamente hacemos maravillas para poder dar medicamentos, dar medicinas o que haya médicos. Entonces me parece que ahí el tema es un tema estructural, es un tema que tiene que ver con presupuestos, es un tema que tiene que ver con políticas públicas en pro de personas privadas de la libertad que robustezcan el sistema penitenciario en México. ¿Sería cuánto? Esta primera ronda de preguntas y respuestas. Muy interesantes las intervenciones de nuestros participantes, diplomantes, que nos han acompañado a lo largo de todo este diplomado. Pero es tiempo de pasar a nuestro siguiente panelista, que nos comparta una visión distinta respecto de las personas en situación de reclusión, y me refiero al licenciado Felipe de Jesús Ruiz Becerra, que nos compartirá esta visión desde las organizaciones de la sociedad civil. No sin antes permitirme leer brevemente parte de su semblanza curricular, de la cual haré a continuación. Felipe de Jesús Ruiz Becerra es licenciado en Filosofía y Letras Clásicas, tiene la licenciatura en Ciencias Religiosas y estudios de posgrado en Psicología Religiosa. Además cuenta con diplomados en Consultoría Psicológica y diversos estudios en materia de derechos humanos. Desde 1974 llegó a la Sierra Tarahumara, aquí en el estado de Chihuahua, en donde fue director de las escuelas radiofónicas de la Tarahumara, en Sisoguichi, director del proyecto Riburichi de educación indígena, así como también ha desempeñado tiempo y trabajo en materia de lengua indígena, particularmente la lengua rarámuri, donde ha dado asesoría a misioneros como el padre David Brambila, Carlos Díaz Infante, así como también ha aprendido fundamentos básicos de la lengua indígena. Ha sido profesor de lengua indígena en la Escuela de Antropología e Historia Campus Chihuahua por más de 7 años. En la ciudad de Chihuahua es coordinador académico del proyecto de Destrezas Culturales Básicas en el Centro de Estudios Generales AC. También ha trabajado como jefe de departamento administrativo del Centro de Información del Estado de Chihuahua, como jefe del departamento administrativo del Instituto Chihuahuense de la Cultura, como jefe del Departamento de Comunicación e Información de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, y actualmente es coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, actividad que realiza desde el año 2006 y fue coordinador operativo de la Asociación Civil Asentamientos Tarahumares AC. Y con ustedes dejo al licenciado Felipe de Jesús Becerra para que nos comparta su ponencia. En lo que nos lo comparte, vamos también a poner en pantalla su presentación, por lo que le pediría nos indique en su momento para cambiar de